¿Qué pasa, hermano? ¿Cómo estamos? ¿Cómo se va? Traigo tu pedido. No te pedí nada. ¿Cómo no, hermano? Sí, no te pedí nada. Esto es de la buena, hermano. O sea, ¿qué es la buena? ¿Qué es la buena? Sí pega. Sí, pega. ¿Qué tal la escuela? Mal. Me junto contigo y ya me va bien mal, fíjate. Eso se le llama diversión, hermano. ¿Sí? Te recomiendo que la abandones, no vale la pena. Mírame. Yo lo dejé en la secundaria. Mírame. Soy el ex. Ey, ¿dónde está todo mi dinero el que me debes? ¿Cómo pagarte? Ya te dije. ¿Qué? ¡Que no tengo! Ya, carnal, te dije que no traía. Sí. Hoy te toca perder. Se conoce como adicción a las drogas o drogadicción al consumo frecuente de estupefacientes, que a pesar de saber las consecuencias negativas que producen, la gente las consume. Entre otras cosas dañinas, modifican el funcionamiento del cerebro y su estructura, provocando conductas peligrosas. La drogadicción es una enfermedad crónica que se caracteriza por la búsqueda y el consumo compulsivo de la droga a pesar de las consecuencias que trae consigo. Es también una enfermedad de recaídas y la recaída ocurre cuando una persona vuelve a consumir drogas después de haber intentado dejarlas. La causa exacta del consumo de drogas no se sabe a ciencia exacta. Puede ser la presión de los compañeros, sufrimiento emocional, ansiedad, estrés, depresión. Todos pueden ser factores posibles. No se sabe con ciencia exacta, como decía antes. El camino hacia la drogadicción comienza con el acto voluntario casi siempre. Pero pues con el tiempo la fuerza de voluntad de dejarla se va debilitando porque la droga te hace sentir de manera distinta y eso puede que a la persona le agrade, y además la debilidad, la nicotina, la necesidad de estar en constante uso hace que sea difícil de dejar, y también que se hacen, como quien dice, una adicción, se vuelve, o más bien es necesario su uso. Existen varios tipos de drogas, así como pueden ser las eufóricas, como el opio y sus derivados, así como la cocaína. Fantásticas, la mescalina, marihuana y beleño, entre otras. Embriagantes como el alcohol, éter, cloroformo y benzina también son drogas. Hipnótica. Los barbitúricos y otros somníferos excitantes como la cafeína y el tabaco y otras. Y se le suman también las nuevas drogas o drogas de diseño creadas con fines recreativos.
El consumo experimental involucra a los compañeros y se hace de manera recreativa. El que las toma puede disfrutar del hecho de desafiar a sus padres u otras figuras de autoridad. El consumo regular es cuando el consumidor empieza a faltar cada vez más a la escuela o al trabajo y empieza a preocuparse de perder su fuente de drogas. Consume las drogas para remediar los sentimientos negativos y empieza a apartarse cada vez más de su familia y de sus amigos. A la tercera etapa se le denomina consumo problemático o riesgoso, cuando el consumidor pierde cualquier motivación, no le importa ni la escuela ni el trabajo, puede comenzar a perder relaciones con las personas. Para ellos la droga es lo más importante que hay, no hay nada más importante. Obviamente tiene cambios de personalidad, puede ser que cambios físicos también, cambios en sus percepciones, en su actuar, bastante notorios. Y además pueden comenzar en este punto a vender drogas para poderse sostener ese mal hábito que tienen. Y pues el consumo de drogas diferentes, más potentes o de mayor variedad puede aumentar. Y también los problemas legales también pueden aumentar. Finalmente se convierte en adicción. El consumidor no puede enfrentar la vida diaria sin las drogas. El estado físico empeora y pierde el control sobre el consumo. Los problemas financieros y legales llegan, puede haber lazos rotos con miembros de la familia o sus amigos. Hola, mi nombre es Fernando Ríos y estamos con Luis Arturo Lamarén. y hoy vamos a hablar acerca de la drogadicción en los adolescentes. Como primera pregunta, ¿qué efectos tienen las drogas en los adolescentes? Como usted piensa. Pues tienen varios efectos. Si nos vamos al efecto directamente fisiológico en la persona, pues tiene efectos directamente en el sistema neurológico, en el cual pueden, aún en un principio, llevarte a ciertas cuestiones en las cuales te desinhibas o que te atrevas a hacer cosas que no hacías normalmente en la vida cotidiana. Ese es un aspecto en la fisiología, y que depende del grado de la adicción. Si va avanzando, puede llegar a un daño neurológico en esta persona, ¿no? Ya no puede coordinar movimientos, pensamiento, cognitivamente hablando. Entonces puede haber mucho daño en ese aspecto a largo plazo en el uso de estas sustancias. A corto plazo pues puede provocar algún accidente, alguna crisis en la cual te puedas complicar, ¿no? Entonces, hablando de ese aspecto totalmente de la salud, eso te puede llegar a perjudicar. Lo otro, si nos vamos a lo mental, a lo emocional, a lo social, pues te puede meter en problemas con tus amigos, con tu familia, y pues a no convivir de una manera deseable, ¿no? Sí. Y Así es. para usted, ¿por qué cree que los adolescentes inician el consumo de drogas? Pues son varios factores, pero el que he visto más es el factor psicosocial. Y hablamos de lo psicológico, están en una transición, en una etapa en la que están pasando de la adolescencia a la adultez. Entonces hay ciertas cosas en las que la madurez no te da, y pues se te hace fácil hacer este tipo de acciones. Entonces creo que muchas veces inicias por el quedar bien en tu círculo social, y posteriormente se llega a la adicción, porque muchas veces comienza como un juego, como un reto, pero posteriormente se hace la adicción y ya se convierte en una necesidad de la sustancia.
pero creo que muchas veces va por encajar en ese círculo social o muchas veces porque hay una deficiencia mental, y no me refiero a que tengas alguna patología, sino que pasan por un cuadro en el cual pues no piensan con madurez las situaciones. Entonces tiene que ver mucho con aspectos de depresiones, de trastornos mentales, en los cuales pues te acercas a ese tipo de sustancias y te sientes pues bien durante el momento que lo consumes y empiezas a pensar que ese es el camino. Entonces creo que, como lo dice el nombre, es adolescencia, adoleces de muchas cosas, estás en la transición a la adultez, en la cual pues no sabes tomar decisiones de una manera sabia o madura, en la cual puedes pues medir las consecuencias, y en esta etapa pues no las mides desgraciadamente. Entonces se hace fácil las cosas o tienes el fácil acceso por medio del círculo social en el que estás. Y para usted, ¿cuáles son las recomendaciones para evitar una drogadicción? Es una pregunta complicada, ya que pues no depende de una recomendación como tal, pero sí de aspectos sociales, ¿no? Claro. Entonces, una recomendación sería ver cómo está tu cuadro familiar, ¿no? Cómo está ese círculo o cuadro familiar, ver qué aspectos hay, si en realidad hay influencia para que tú hagas eso, corregir ese tipo de detalles, aumentar la comunicación en casa. Y lo otro, que depende totalmente de la persona, ver con qué personas te estás juntando, si te llevan a un bien o a un mal, porque pues la influencia de los amigos creo que es muy fuerte en ocasiones. Sí. Entonces depende mucho de eso, o sea, ver en qué círculo estás, con qué tipo de personas estás yendo, qué tipo de familia tienes, porque es obvio que si conocemos a alguien que se dedica a eso, que está muy cercano a ese mundo, tarde o temprano vamos a caer en ese aspecto. La recomendación sería eso, estar bien atento, tener la madurez suficiente de poder decir no a cuando se te acerque, porque a todos nos ha pasado o nos va a pasar que alguien se te acerque a ofrecer este tipo de sustancias, y está en ti decir sí o decir no, y de qué manera lo vas a controlar, porque muchas veces es la influencia de los amigos o la influencia que ya tienes en casa es muy fuerte, pero depende mucho de la persona la decisión de decir no. Entonces la recomendación sería esa, pensarlo, analizar bien la situación, analizar bien tu círculo social, tu círculo familiar que está pasando, y poder decir no a este tipo de situaciones. Bueno, eso sería todo por hoy. Muchas gracias por su tiempo. No, de nada, un placer. Los resultados de la encuesta nacional de consumo de drogas en jóvenes, ENCODE, muestran que a nivel nacional el 17.2% de jóvenes de secundaria y bachillerato han consumido drogas alguna vez en su vida, en los hombres 18.6% y en las mujeres 15.9%. Particularmente, por nivel educativo, la prevalencia cambia de 12.5% en secundaria a 25.1% en bachiller. La edad de inicio en el consumo de drogas fue de 13 años, edad similar entre hombres y mujeres, 13 años cada uno respectivamente. Cuando se trata de desintoxicar a la persona, se sigue un tratamiento o unas recomendaciones para que la persona pueda llegar a recuperarse. Como la adicción es una enfermedad crónica, una persona no puede simplemente dejar de consumir drogas unos pocos días y curarse, es algo progresivo. La mayoría de los pacientes necesitan atención a largo plazo, necesitan de un seguimiento de su tratamiento médico, obviamente, en el que el paciente o la persona con la adicción va a tener que alejarse de las drogas y obviamente dejarlas de consumir. Mientras ocurre todo este proceso, va a sufrir el paciente o la persona que consumía las drogas
el famoso síndrome de abstinencia, en el que su cuerpo mismo le va a pedir, por la ausencia de ellas, con más intensidad. Entonces hay que ser muy, muy constantes, ayudarle a la persona, darle seguimiento, asegurarse de que no vuelva a caer, aunque hay mucha gente, a lo mejor no, pero de un porcentaje de gente que consumía drogas y que las dejó de consumir, hay un porcentaje en el que las personas pueden regresar a consumirlas. Entonces es por ello muy importante que se debe de darle seguimiento al tratamiento y bueno, a la persona también. Y otra recomendación sería que la persona puede ser productiva, ya sea en su familia, en su trabajo, en la sociedad, volverlo a incluir como antes, obviamente ayudándolo un poco más a que no vuelva a caer, pero hacerlo sentir útil.